Hola, alumnas y alumnos de Química Orgánica. Lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas es la resolución de los últimos problemas de la serie número 11 que abordan el tema o el estudio de los reactivos organometálicos. En particular vamos a hacer el ejercicio 20, 21 y 22. En el ejercicio 20 nos piden que a partir de un listado de distintos compuestos organometálicos digamos cuáles son los reactivos adecuados para preparar a esos compuestos organometálicos. En el ítem I tenemos un reactivo de Grignard, o también conocido como un haluro de organomagnesio, ¿sí? Y ese reactivo, que tiene un grupo metilo asociado a magnesio y a yodo, se puede preparar partiendo de un halogenuro de alquilo, ¿sí? Tenemos un halogenuro de alquilo primario, que sería en este caso el yoduro de metilo, y hacerlo reaccionar directamente con el magnesio metálico. ¿Sí? Fíjense, tiene que ver, cuando nos dan el compuesto a preparar, cómo es la cadena carbonada, ¿sí? Porque eso me va a definir qué halogenuro alquilo tengo que usar como partida para generar ese reactivo de Grignard. Entonces, en este caso, como tenemos un metilo en el reactivo de Grignard, lo que hacemos es partir de un halogenuro de alquilo, preferentemente ioduro, un bromuro, porque uno sabe que esos compuestos son los más reactivos y son los más propensos a reaccionar. En este caso, bueno, como tenemos yodo formando parte del reactivo de Grignard, lo que hacemos es partir de ioduro de metilo. Lo hacemos reaccionar con el magnesio metálico. Fíjense que el solvente de la reacción es un éter, por lo general, puede ser THF, por ejemplo, ¿sí? La idea es siempre usar un solvente que sea prótico, porque tenemos un compuesto que estamos generando que va a ser muy reactivo, que va a ser una muy buena base y un excelente nucleófilo. Entonces, si yo tengo solventes próticos, eso obviamente va a destruir al reactivo que estoy generando. Entonces es muy importante, cuando uno hace algún reactivo organometálico en general, trabajar en condiciones anhídridas, o sea, solventes y medios que no contengan agua ni algún otro solvente prótico. Trabajar en una atmósfera inerte, ¿sí? Para que no reaccione con alguno de los gases del aire que también puede pasar. Por ejemplo, el dióxido de carbono destruye el reactivo de Grignard. Entonces hay que tener muchos cuidados para que ese reactivo se pueda preparar de forma eficiente. Acá lo que vemos es el mecanismo de reacción de la preparación del reactivo de Grignard. No es lo que pedía el problema, pero para que lo tengan en claro cómo es el mecanismo para producir ese reactivo de Grignard. En el segundo ítem, fíjense, lo que nos están planteando es cómo llegamos a preparar lo que sería un reactivo de alquil-litio, ¿sí? O un reactivo de organolitio. ¿Por qué organolitio? Porque es una cadena carbonada unida a un átomo de litio. ¿Está bien? Entonces, ese compuesto organometálico, que también es muy reactivo, que también es una buena base y un buen nucleófilo, se prepara a partir también de un halogenuro de alquilo, como ocurría en el reactivo de Grignard, ¿sí? La diferencia es que en vez de hacerlo reaccionar con el magnesio, lo hacemos reaccionar con el litio, en una proporción 1:2. Obviamente, teniendo los mismos cuidados que teníamos para el reactivo de Grignard, trabajamos con un solvente aprótico, un éter, y de esa forma vamos a generar el reactivo de alquil-litio y, como producto secundario, el bromuro de litio. Entonces, nuevamente, ¿cómo deduzco qué reactivos uso de partida para generar el compuesto organolítico? Básicamente, ver el largo de la cadena carbonada. Tenemos una cadena de 1, 2, 3, 4 carbonos, entonces voy a partir de un halogenuro de 4 carbonos, que puede ser en este caso el bromuro de butilo o el ioduro de butilo, digamos, puede haber elegido otro halogenuro distinto, pero eso lo hacemos reaccionar con el litio metálico y de esa forma obtenemos el reactivo deseado. Y fíjense en el ítem 4 que también tenemos un reactivo de Grignard.
¿sí? Es un anillo aromático que está unido a un flúor en un extremo y en la posición en la posición opuesta, tenemos justamente el extremo donde se generó el reactivo de Grignard. Es un carbono del anillo aromático, es un carbono Sp2 unido a magnesio y a bromo. Entonces, básicamente lo que tienen que plantear acá es que el reactivo de partida va a ser, fíjense, como lo planteamos acá, un anillo aromático que contenga un átomo de flúor y un átomo de bromo, que es donde se generó el reactivo de Grignard. ¿Por qué se generó en este extremo donde tengo el bromo y no en el lado del flúor? Básicamente por la reactividad que tenemos, ¿sí? Viendo la reactividad de los diferentes halogenuros que podamos tener, donde R puede ser una cadena alquílica como los primeros dos ejemplos que vimos, ¿sí? Donde teníamos halogenuros de alquilo primarios, o también puede ser un anillo aromático, o sea, es un halogenuro de arilo, como vemos en este ejemplo, ¿sí? También uno puede preparar reactivo de Grignard partiendo de halogenuros de arilo o halogenuros vinílicos, ¿sí? O sea, halógenos unidos a dobles enlaces. Eso es algo particular, que por ejemplo con las reacciones que veíamos del tipo SN2 o SN1 solamente estaba limitado para los halogenuros de alquilo. Bueno, acá cuando uno prepara un reactivo de Grignard puede partir de halogenuros, como dije recién, de arilo, de alquilo o de vinilo. Y en este caso fíjense que la reactividad siempre va a ser mayor cuando yo tenga unido la cadena R a un yodo, ¿sí? Seguido por el bromo y el cloro y en mucha menor medida el flúor como el menos reactivo de todos. Entonces eso explica por qué cuando uno genera el reactivo de Grignard, cuando tengo un anillo aromático que contiene un bromo y un flúor, preferentemente el reactivo se prepara en el extremo donde se encuentra el bromo, ¿sí? Por un tema de reactividad. Entonces tenemos el anillo aromático que contiene bromo y flúor, lo hacemos reaccionar nuevamente con el magnesio metálico como veníamos haciendo hasta ahora, y obviamente trabajando en solvente aprotico como es un éter, condiciones inertes en general, y eso nos va a dar lugar a este reactivo de Grignard, que es el que después podemos usar para diferentes reacciones que vamos a ir viendo en los problemas siguientes. Ahora estamos viendo nada más cómo preparar el reactivo, ¿sí? Es un reactivo que dijimos que era muy nucleofílico, una base muy fuerte, entonces va a tener diferentes usos, pero la idea es cómo generar ese reactivo, ¿sí? Hasta ahora vimos que partíamos de haluros de alquilo o haluros de arilo y lo hacíamos reaccionar con el magnesio en el caso de querer obtener el reactivo de Grignard o con el litio en el caso de querer obtener el reactivo de alquilitio, ¿sí? Organolitio. Otro de los compuestos organometálicos que uno puede generar son aquellos que se llaman reactivos organocúpricos o reactivo de Hillman. Fíjense que es este de acá, que contiene cobre, litio y una doble cadena alquílica en este caso, ¿sí? En donde estos compuestos son utilizados mayormente para reacciones de acoplamiento, que vamos a ver en los problemas que siguen. Fíjense que la forma de obtener un reactivo organocúprico es hacer reaccionar un compuesto de organolitio, como vimos anteriormente, de la forma que se generaban, que va a reaccionar con una sal de cobre más 1, en particular ioduro cuproso, ¿sí? Donde la relación en la reacción es 2 unidades del compuesto de organolitio reaccionan con una unidad de ioduro cuproso para dar ese reactivo que llamamos reactivo de Hillman. Fíjense que las cadenas alquílicas del reactivo generado son exactamente la misma de cada lado, ¿sí? Tenemos un grupo etilo y otro grupo etilo en este reactivo. Entonces, para generar esa estructura, básicamente tenemos que partir de un reactivo de organolitio que contenga una cadena de 2 carbonos, ¿sí? Para poder generar a ese reactivo que es el que queremos obtener. Y fíjense que el último ítem, el 6, generamos nuevamente un reactivo de organolitio, ¿sí? Donde fíjense que este reactivo de organolitio proviene de la reacción de un halogenuro de alquilo terciario,
que es el bromuro de tarbutilo, que va a reaccionar con el doble de equivalentes de litio metálico, obviamente siempre trabajando en solventes apróticos como es el éter, ¿sí? Entonces ahí nuevamente generaríamos el reactivo de organolitio y bromuro de litio como un producto secundario. Entonces esas son las formas de generar, ya sean los reactivos de Grignard, en el cual generamos los reactivos de organomagnesio, los reactivos de organolitio, como este último, y los reactivos de organocúpricos, como el anterior ejemplo. Lo que vamos a hacer en los problemas que siguen, el problema 21 y 22, es ver cómo es la reactividad de estos compuestos que uno genera, para qué se usan habitualmente y qué reacciones secundarias pueden ocurrir, que es lo que mencionamos anteriormente, de acuerdo a la alta reactividad que tienen, ¿sí? Ya sea como bases o como nucleófilos.